Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos, así que les pido que abran sus Biblias en Marcos capítulo 10. Marcos 10, vamos a leer los primeros 12 versículos. Marcos 10, versos del 1 al 12. Escuchemos la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Y levantándose de allí fue a las regiones de Judea y de más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él, y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Entonces se acercaron unos fariseos para probarle y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer. Pero él respondió y les dijo: ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Pero Jesús les dijo: ante la dureza de corazón de ustedes les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. En casa, sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto. Él les dijo: cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hasta allí la lectura de hoy. Creo que para ninguno de nosotros la triste realidad del divorcio es desconocida. ¿Qué quiero decir? Todos nosotros hemos oído acerca de él. Conocemos personas que se han divorciado, o incluso algunos aquí lo han pensado como un camino posible debido a las circunstancias. Ahora, yo no los voy a aburrir con estadísticas, porque quien quiera saber de ellas las puede googlear, ¿eh? Pero hay algo que está claro. El índice de divorcios crece de manera abrumadora en nuestro país. Y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y como si esto fuera poco, muchos estiman que el índice de divorcio entre cristianos ha aumentado drásticamente. Son muchos los que, declarándose cristianos, han optado por el doloroso camino de la separación y el divorcio. Claro que todos tienen sus razones y tampoco voy a perder el tiempo abordando cada una de ellas o abordando caso a caso. Algunos argumentan que la razón por la que se divorciaron fueron los malos tratos, otros el abuso, otros el adulterio, otros el abandono, otros incluso dicen la pérdida del amor, etc. Insisto, no voy a tratar aquí de casuística, porque claramente no es el objetivo de nuestro pasaje. Seguimos nuestra exposición en Marcos. Y hoy nos corresponde abordar uno de los textos de la Biblia que habla acerca del divorcio. Y aquí es necesario que tengamos nuestros oídos bien abiertos, nuestros corazones bien dispuestos a escuchar lo que Jesús nos dice aquí. Y no solo escuchar, sino también obedecer lo que Él manda aquí. Por tanto, el tema para hoy es Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. Y comienza nuestro texto con una pregunta maliciosa. Verso 1. Dice: y levantándose de allí, fue a las regiones de Judea y de más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él, y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Entonces se acercaron unos fariseos para probarle y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer. Vemos claramente aquí que el texto comienza señalando que Jesús se encuentra de vuelta en Judea. Su ministerio en Galilea ha concluido, ha terminado, y ahora entonces vemos que viene a Judea. Por lo tanto, la sombra oscura de la cruz está cada día más cerca. Y Marcos también nos dice que las multitudes volvieron a acudir a él.
pues Jesús gozaba en esta época de mucha popularidad y él se dedicaba a hacer aquello que era la marca de su ministerio. Dice, les enseñaba como él acostumbraba. Acuérdense que nosotros vimos esto al inicio del Evangelio de Marcos. Jesús comienza a predicar, comienza a decir que el reino de los cielos se ha acercado y comienza a llamar a las personas a la fe y al arrepentimiento. Y ciertamente Jesús realizó algunos milagros, milagros que probaban ¿qué cosa? Probaban quién era Él, el Mesías, el Señor, el ungido de Dios, aquel que venía con este mensaje de salvación. Pero Jesús no se quedó en las señales y en los milagros como muchas personas piensan. Él volvía a enseñar, él decía, sigamos, vamos a otro lugar, necesito seguir predicando, porque ese es el foco central de mi ministerio. Muchos creen que la fe cristiana se trata de milagros. Muchos creen que la fe cristiana se trata de poder, manifestaciones de poder. La fe cristiana se trata de la enseñanza del Señor Jesucristo, de la predicación de la palabra de Dios y de una vida conforme a esa enseñanza. Eso es el cristianismo. Y nos dice entonces Marcos que mientras Jesús enseñaba, aparecieron ¿quiénes? Sus archienemigos, los fariseos, con una pregunta. Pero fíjense que Marcos es bien directo en decirnos que esta pregunta no surge de la duda de estos hombres, sino más bien era para probarle. Era una pregunta para probarle. Y esta caracterización de la intención de los fariseos es muy importante. Ellos no estaban allí para aprender. No acudían a Jesús para ser enseñados. Tenían un propósito bien claro. Querían probar a Jesús. Y aquí hay algo muy importante. ¿Para qué vienes acá? ¿A qué vienes acá? ¿Vienes realmente a aprender? ¿Vienes realmente a conocer lo que Dios dice en su palabra? ¿O vienes aquí con tus manipulaciones? Vienes aquí para, ¿será que esto es así? No me tinca mucho. Prefiero seguir creyendo lo que creo. Estos hombres venían a probar a Jesús con una mala intención en sus corazones. Fíjense que el término probar, que en el griego es la palabra peirazo, significa poner a prueba. Y especialmente en un sentido hostil. O sea, están poniendo a prueba a alguien, pero es una prueba que busca atacar, que busca causar daño, que busca destruir. Por lo tanto, estos fariseos están obviamente en pie de guerra y están poniendo a Jesús a prueba. ¿Con qué finalidad? Como nos dice más adelante este evangelio en el capítulo 12, para sorprender a Jesús. Es decir, están allí para pillarlo y así tener material con qué poder acusarlo, con qué poder acabar con él. Y esta hostilidad nosotros sabemos que no es nueva. Tan pronto como Jesús inició su ministerio público, nosotros leímos ahí en el capítulo 3 que los fariseos junto con los herodianos tomaron consejo contra Jesús para destruirlo. Se pusieron de acuerdo, dos partidos que eran completamente enemigos, se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahora tenían un enemigo en común, Jesús. Vamos a acabar con él, vamos a destruirlo. Eso tampoco nos parece novedoso, ¿verdad? ¿Cuánta gente en la historia que son completamente antagonistas se unen para el mal? Se unen para el mal. Y lo vemos aquí en la vida de Jesús. Desde el inicio de su ministerio público, nosotros leemos que se levantó una oposición mortal en contra de Jesús. Y podemos incluso ir tan atrás como a su bautismo. Después que él fue bautizado, nos dice el Evangelio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. La palabra tentado es peirazo, la misma que aquí es traducido
como probar. Porque esa palabra en el griego se puede traducir tanto como prueba como tentación. Entonces, cada ataque que recibió nuestro Señor Jesucristo, cada acusación, cada cuestionamiento es el resultado ¿de qué? De la actividad satánica, de la actividad demoníaca, de la actividad del tentador. Este adversario usaba hombres. ¿Por qué? Porque él buscaba destruir a Jesús. Pero ojo, eso no excusa a los fariseos de sus acciones. Ellos fueron los que junto a los herodianos tomaron consejo, se pusieron de acuerdo, establecieron un plan para destruir a Jesús. Y aquí vemos una vez más uno de sus ataques. ¿Y cuál fue la pregunta maliciosa de estos fariseos? Si era lícito al marido divorciarse de su mujer. Notemos la formulación de la pregunta. ¿Es lícito al marido divorciarse? El término que es traducido en nuestras Biblias por lícito implica una acción posible en el sentido de que no hay obstáculos, no hay impedimentos, o bien que se presenta la oportunidad para realizarla. Entonces, en el fondo están preguntando, ¿podemos o no podemos? ¿Podemos o no podemos? Y Jesús, ciertamente, como también nos dice más adelante este evangelio, conocía muy bien la hipocresía de ellos, la falsedad de ellos, porque llegaban con una pregunta. Pero Jesús sabía muy bien que esa pregunta tenía una intención maliciosa. Jesús sabía muy bien cuáles eran sus intenciones. Por eso Él respondió de la manera que a nosotros nos enseñan a no responder. Nunca se responde una pregunta con otra pregunta. Pero Jesús respondió y les dice, ¿qué les mandó Moisés? ¿Qué les mandó Moisés? Han sido muchas veces en mi ministerio en que personas han venido a preguntarme alguna cosa. Y yo puedo notar inmediatamente si la persona está haciendo esa pregunta porque realmente tiene una inquietud en su corazón o si son otras las intenciones. Obviamente yo no soy omnisciente como Jesús. Yo no conozco el corazón de nadie. Yo no soy como el Hijo de Dios. Pero a veces puedo notar la hipocresía. Yo creo que todos nosotros a veces notamos la hipocresía. Nos damos cuenta que la persona está siendo hipócrita. Está siendo falsa. Se ha puesto una máscara. Se presenta como alguien que en realidad no es. Y a veces nosotros preguntamos cosas a Dios, pero lo hacemos con una doble intención. Recuerdo muy bien una joven cristiana que me preguntaba por qué Dios había puesto en su camino a un joven incrédulo, del cual ella estaba obviamente apasionada, si el Señor en realidad no quería que ella estuviera con él. ¿Se dan cuenta la hipocresía de la pregunta? ¿Por qué el Señor me lo pone aquí? Yo estoy apasionada con Él. ¿Será en realidad que Él no quiere que yo? ¿Será verdad este asunto del yugo desigual? O recuerdo un hombre adúltero que una vez me dijo, si Dios no quiere que yo esté con esta otra mujer, ¿por qué me siento tan bien con ella? Fíjense, si Dios no quiere que yo esté con esta otra mujer, ¿por qué me siento bien con ella? Cuidado con las preguntas que hacemos al Señor. Mucho cuidado, porque pueden revelar la hipocresía que hay en nuestro corazón. Primera cosa entonces, una pregunta maliciosa. En segundo lugar, el texto nos presenta una respuesta básica. Una respuesta básica. Como ya les señalé, Jesús respondió directamente, ¿qué les mandó Moisés? ¿Qué les mandó Moisés? Y ellos respondieron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Moisés lo permitió. Moisés lo autorizó. Tenemos la opción de escribir un certificado de divorcio y dejarla ir. Que se vaya. Creo que este
ha sido también el denominador común de todos aquellos que se quieren salir con la suya. ¿No es verdad? Moisés lo permitió. La ley lo permite. Está permitido. Lo puedo hacer. Nos dejan hacer esto. Las conciencias de estos hombres estaban en paz. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. La ley lo permite. Pero aquí es necesario que nos detengamos un momento y veamos qué fue lo que Moisés realmente prescribió, qué fue lo que Moisés realmente ordenó. Y el texto está en Deuteronomio capítulo 24. Nos dice lo siguiente: si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida ella de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Estos versículos de la ley dan una legislación específica sobre el divorcio. Ningún otro pasaje del Antiguo Testamento contiene referencias tan detalladas al divorcio. Y los otros pasajes del Antiguo Testamento que hablan del divorcio dependen de esto, de Deuteronomio 24. Y un examen de este pasaje de Deuteronomio 24 disminuye algunos de los problemas que tradicionalmente nos rodean cuando queremos responder esta pregunta. ¿Se puede o no divorciar? No, fíjense que en primer lugar, Deuteronomio 24 no establece la obligatoriedad del divorcio en el supuesto mencionado. Más bien, el énfasis está en el hecho de que si una mujer se divorcia y luego se casa con otro hombre, en ninguna circunstancia el marido original puede volver a casarse con ella. Eso es lo que está estableciendo la norma. Y las traducciones modernas de este pasaje dejan en claro que la descripción de las circunstancias que les acabo de leer es seguida por la consecuencia de no poder volverse a casar con el marido original. Por lo tanto, este pasaje es consistente con el resto de la enseñanza bíblica, que dice que si bien en el período del Antiguo Testamento el divorcio no recibió la aprobación divina, el divorcio sí se practicaba y sí se toleraba, pero había una regla bien específica. Ahora fíjense que este texto también habla de un motivo específico, dice alguna cosa vergonzosa o algo indecente, podríamos traducir también. Y dice que ese es el motivo del divorcio. Pero ojo, no está diciendo que sea necesariamente adulterio. Está diciendo que es algo vergonzoso. Que halló este marido en la mujer algo vergonzoso en ella. Algo indecente en ella. Ahora es cierto que esas razones ridículas que posteriormente establecieron los rabinos no están aquí. Razones ridículas como por ejemplo no le gustaba cómo cocinaba, no me gustaba esto, todo, entonces me divorcio de ella. Esas razones ridículas, absurdas, no están en el texto. ¿Por qué? Porque, escuchen, acuérdense ustedes que existía pena capital en el Antiguo Testamento. Se sancionaba con la pena de muerte. Y una de las cosas que se sancionaba con pena de muerte era el adulterio. Es decir, si yo era engañado, si mi mujer adulteraba con otro hombre, ¿cuál era la pena para ella? ¿Divorciarse? No, era adulterio. Por lo tanto, pena de muerte. Ella era lapidada. Lo mismo con un hombre, era lapidado. Entonces, necesitamos prestar bastante atención. Y se dice aquí que había una carta de divorcio, que en el fondo era una disposición legal para salvaguardar los derechos de la mujer. Porque el marido no la dejaba botada así como así, sino que le daba esta carta de divorcio que permitía que ella pudiese rehacer su vida.
Entonces, aquí hay ciertas cosas que necesitamos tener bien claro. ¿Ah? Insisto, lo que el texto bíblico dice es que si un hombre se divorcia de su mujer por algo indecente que encontró en ella, y esta mujer divorciada va y se casa con otro hombre, el primer marido, si esta mujer se vuelve a divorciar, no se puede volver a casar con ella. Eso es lo que está estableciendo la ley. Eso es lo que decía. Así de sencillo. Entonces, de todo esto, ¿qué podemos concluir? Que el divorcio sí era tolerado por Dios, pero jamás recibió sanción o autorización divina. En la Biblia nunca, jamás se promueve el divorcio, y eso es bastante claro. Es bastante claro. Ahora, volviendo a Marcos, vemos que la respuesta de estos hombres a Jesús fue la siguiente, vemos la respuesta de Jesús a estos hombres, fue la siguiente, les dice: Moisés permitió, ¿verdad?, esto, pero ante la dureza del corazón de ustedes les escribió este mandamiento. Fíjense, aquí Jesús está explicando la razón de la norma de Moisés, el porqué de la existencia de la norma de Moisés. Moisés estableció esta prescripción por causa de ¿qué? Dureza de corazón. Y aquí obviamente por causa de la dureza del corazón de ustedes, no está refiriendo de los fariseos, sino del pueblo de Dios, del pueblo del pacto. Estamos hablando del pueblo del pacto. No estamos hablando de paganos. Ahora, la palabra usada por Jesús, que es traducida en nuestras Biblias como dureza de corazón, se usa principalmente para referirse a la actitud de las personas hacia Dios en vez de hacia la otra persona. Por lo tanto, no se refiere aquí a la crueldad de los hombres, de los maridos hacia sus mujeres, sino que se refiere a la rebelión del ser humano en contra de la voluntad de Dios. Entonces es tal la dureza de corazón, dice Jesús, que los ha llevado al divorcio. Es tal su rebelión contra lo que yo digo, que eso los ha llevado al divorcio y ha hecho necesario que Moisés legislara para una situación que nunca fue prevista en el propósito divino. Querido, yo sé que el matrimonio es difícil y muchos matrimonios son más difíciles. Sé que muchos han atravesado por situaciones completamente desagradables. Hay heridas, hay agotamiento, hay frustración. Sin embargo, un creyente que opta por este camino está rebelándose a la voluntad del Señor. Está yendo en contra de la clara voluntad del Señor. Y sabemos muy bien, me imagino, por lo que leemos en la Escritura, cómo termina cada rebelión contra la voluntad de Dios. Nunca termina bien. Jamás termina bien. Podemos presentar muchas razones. Podremos presentar un montón de justificaciones, pero una cosa es cierta: el divorcio fue regulado en la ley de Dios por causa de la dureza de corazón, por causa de lo obstinado, por causa de lo porfiado, por causa de lo tosudo que somos los pecadores. Y tristemente, cuando algo se nos mete en nuestra cabeza, nunca saldrá hasta que lo concretemos, a menos que el Señor intervenga y haga una obra maravillosa en nosotros. Tenemos entonces una pregunta maliciosa, una respuesta básica y finalmente una aclaración necesaria. Fíjense que Jesús no dejó las cosas allí nomás. Jesús fue a fondo, como siempre lo hace. Jesús no se queda en la superficialidad. No solamente nos dice, que ustedes son pecadores. Espérate, déjame ir más a fondo. Déjame ir más allá para que entiendas bien lo que te estoy diciendo. Fíjense, hay un pero
que es muy importante en nuestro texto porque marca un contraste entre la triste realidad que debió ser regulada por la ley de Dios y el propósito de Dios para el matrimonio. Jesús señaló, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Aquí el Señor Jesucristo, en breves palabras, nos dice ciertas cosas importantísimas sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Sobre el matrimonio, ¿qué nos dice? En primer lugar, que Dios lo estableció en el principio. Para ninguno de nosotros es novedad si es que hemos leído por lo menos los primeros 2 capítulos de la Biblia. Lo estableció en el principio. Es decir, el matrimonio es una institución diseñada por Dios. No es consecuencia de la convención, de la práctica humana. No es una institución humana. Yo creo que todo eso, lo tenemos claro. El matrimonio no es una cosa humana. Es algo que Dios estableció. Y Jesús aquí obviamente está señalando lo que Génesis 1 y 2 nos enseñan. El matrimonio fue establecido por Dios en el principio. Segunda cosa sobre el matrimonio. Dios lo estableció para hacer una unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio en esencia es heterosexual. Un hombre con una mujer. No importa qué es lo que piense el mundo hoy. No importa lo que digan hoy las personas. Las uniones que escapan de esta norma divina no son matrimonio. No lo son. Tercera cosa que nos dice Jesús aquí. El matrimonio es una relación nueva que modifica las anteriores. Fíjense, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. Antes este hombre, esta mujer estaban bajo sus padres, vivían en sumisión a sus padres, vivían en sujeción a ellos, pero ahora que se casaron, ya no están unidos a sus padres como antes lo estaban. Es cierto, el parentesco sigue, el vínculo no se rompe, pero aquella proximidad, aquella cercanía, aquella sujeción ha cambiado. Ahora tengo una nueva relación con mi cónyuge. Cuarto, Jesús dice aquí que el matrimonio es una relación de unión de vida. Unión de vida. La Biblia es clara, y serán los dos una sola carne. Aquí obviamente está la implicación de la unión sexual. Pero sabemos que el matrimonio es más que una unión sexual. Es mucho más que eso. No por tener sexo con alguien te casaste con esa persona. No es eso. Un verdadero matrimonio implica unidad en todos los aspectos de la vida. Se han unido. Y es por eso que la dimensión pública, la dimensión social, la dimensión civil del matrimonio es tan importante, es tan crucial. Dormir con alguien no es matrimonio. Dormir con alguien es una intromisión en los lazos maritales, pero no constituye matrimonio. Matrimonio es una unión de vida, toda la vida, completa. Insisto, el matrimonio no es un invento humano, no es producto de la convención o práctica social, sino que es una ordenanza de la creación, una ordenanza divina de la creación. Y debido a que es una ordenanza, ojo, de la creación, es relevante y es vinculante para toda la creación de Dios, no solo para los creyentes, para toda la creación de Dios. Pero Jesús también nos dice aquí algo sobre el divorcio. Ya nos ha dicho lo que es el matrimonio, nos dice algo sobre el divorcio. Dice en el verso 9, por tanto lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Este es el principio general sobre el divorcio. No podemos poner fin al matrimonio.
El Señor Jesús entendió que la estabilidad de la sociedad, la seguridad de la vida familiar, el disfrute de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, estaba directamente ligado o vinculado a que la institución del matrimonio se mantuviera de acuerdo con el diseño divino. Y cuando leemos la Biblia, descubrimos que Dios, en una declaración igualmente categórica, deja claro en la profecía de Malaquías que Él aborrece el divorcio. Malaquías 3:16. Fíjense, no es que el Señor odie al divorcio como proceso. El Señor odia las causas pecaminosas del divorcio y las consecuencias pecaminosas del divorcio. Eso es lo que Él odia. Entonces, nuestra primera preocupación al llegar a un pasaje como este es permitir que el pasaje diga lo que dice, sin equívocos, y darnos cuenta de que lo que Jesús ha hecho aquí, en respuesta a esta pregunta planteada por los fariseos, es volver a los primeros principios y descubrir para nosotros, es ilustrar para nosotros, es establecer un patrón para nosotros, para que nosotros podamos ver que nuestra primera responsabilidad es mantener un matrimonio de acuerdo al diseño divino. Y no buscar, como lo hacemos, desmantelar el matrimonio de acuerdo con nuestros deseos pecaminosos. Entonces, frente a un problema matrimonial, frente a un dilema grande en el matrimonio, frente al deseo de separarse, ¿qué tengo que hacer? No buscar el divorcio, sino buscar el diseño de Dios para mi matrimonio. ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva esta vida matrimonial? Porque Él la diseñó. Esa es la solución. La solución no es el divorcio. Ahora, nosotros tenemos un principio de interpretación bíblica que dice que la Escritura se interpreta a sí misma. O sea, siempre tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia. Y en Mateo capítulo 19 se hace explícito algo que Marcos y Lucas asumen, que son pasajes paralelos al que nosotros estamos exponiendo esta mañana. Jesús dice en Mateo 19:9, y les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Marcos no dice eso, Lucas tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Marcos y Lucas sabían que eso estaba asumido en el judaísmo. Que los judíos sabían que la única excepción que había era el adulterio. Si adulteraron contra mí, entonces yo tengo la opción de decir me divorcio de ti, porque adulteraste contra mí, porque rompiste el vínculo matrimonial. Entonces, lo que Dios estableció, Él dice, lo que Dios ha unido no lo separa al hombre. Está diciendo que este matrimonio, que ya vimos que es monógamo, que es heterosexual y que es de por vida, solo puede romperse en el caso de un adulterio, y aquel que sufrió el adulterio es el único que puede pedirlo. ¿Por qué? Porque tal vez para esa persona nunca volverá a ser lo mismo. Esa infidelidad conyugal, esa inmoralidad, hace, ojo, permisible el divorcio, pero no lo ordena, no lo hace obligatorio. Algo que está permitido no es algo que es necesariamente compulsorio, obligatorio, solo está permitido. ¿Cuántos de ustedes han estado aquí en el tránsito? Y dice que se puede virar con luz roja, pero con precaución. Esa es una norma permisiva, no te está diciendo vire cuando hay luz roja. No te está mandando, te está permitiendo hacer algo. Aquí sucede lo mismo. En el caso de aquel que sufre el adulterio, está permitido que él se divorcie, porque fue la víctima de este adulterio, pero no lo está obligando a divorciarse.
no está obligado a hacerlo. Y por eso, en las experiencias contemporáneas de este tipo de ruptura matrimonial, nuestra primera preocupación siempre tiene que ser ¿qué cosa? Arrepentimiento, perdón, restauración, reconciliación. ¿Por qué? Porque está permitido, pero no es obligatorio. Por lo tanto, si llega a pasar algo así, la respuesta más rápida no tiene que ser, entonces me divorcio. Me fueron infiel, me divorcio. No tiene que ser eso. El camino de la reconciliación, sí, siempre es el camino más difícil, siempre es el camino más largo, siempre es el camino más doloroso, pero muy probablemente es el mejor camino. Ahora, en el Nuevo Testamento hay otra excepción. No la voy a explorar con total detención, hoy solo la voy a mencionar. Me refiero a aquello que Pablo aborda en 1 Corintios capítulo 7. Pablo está haciendo referencia allí a la deserción o abandono por parte, ojo, del creyente incrédulo. O sea, perdón, del cónyuge incrédulo. Del cónyuge incrédulo. Fíjense, la iniciativa que él la toma, el cónyuge incrédulo. ¿Cuál era la situación? Dos incrédulos, casados, uno de ellos llegaba a la fe. Y el otro que no llegaba a la fe, decía, yo me casé contigo, pero tú no eras creyente. Tú hacías esta y esta otra cosa, ahora no haces nada de eso. Yo no voy a vivir contigo así, me divorcio. Pablo dice, ok, cónyuge creyente, no tienes culpa, no tienes ninguna culpa, te puedes volver a casar. Ojo, ¿cuál es el caso? Un incrédulo con un creyente. Eso es lo que dice la Escritura. Porque hay algunos, ¿verdad?, supuestos creyentes que toman la decisión, no, se acabó, me voy. Pero la Biblia dice, abandono. ¿Hay una opción? No. El abandono es de parte del incrédulo. Ahora, si tú te declaras incrédulo, si tú apostatas hoy de la fe, entonces toma esa opción. Si hoy dices, yo reniego de Jesús, no creo más en Jesús, toma esa opción. No hay ningún problema. Pero si dices, no, yo amo a Jesús, Él es mi Señor y mi Salvador, y estás tomando esa opción, déjame decirte algo, estás siendo profundamente, terriblemente, pecaminosamente inconsistente. Y estás haciendo algo que está prohibido por Dios. Es imposible leer lo que Jesús está diciendo aquí y entenderlo de otra manera, ¿no es verdad? Por eso después, cuando sus discípulos vuelven a tomar el asunto, le preguntan de nuevo, Él les dice, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Yo sé que hay varias cosas que tienen que ser tratadas de manera individual, de manera personal, y es imposible dentro de un sermón poder hacerlo, ¿no? Articular todos los factores, todas las variables que están presentes en estos matices de una ruptura matrimonial. Pero basta decir que como pastor yo he dedicado una cantidad significativa de tiempo a tratar de desentrañar muchas de estas cosas y a trabajar principios bíblicos con hombres y mujeres que están queriendo divorciarse. Y yo sé que algunos de ustedes saben eso. Y hay muy buenas historias de restauración y hay historias no tan lindas al respecto. Pero de esto no debemos tener ninguna duda. El ideal divino, el ideal de Dios para los lazos matrimoniales es un ideal claro y es un ideal que todos pueden entender. El matrimonio es para toda la vida.
para toda la vida. Tampoco debemos tener ninguna duda en cuanto a la fragilidad de nuestra humanidad y al hecho de que pecamos y que nos desviamos del camino del Señor muchas veces, pero siempre está la posibilidad de la restauración, siempre está la posibilidad de volver. Y sé, queridos, que esta enseñanza de Jesús puede ser frustrante para aquellos que han sufrido mucho en el matrimonio y que lamentablemente están pensando que el divorcio es la única salida. Pero ojo, si Jesús dice aquí que el divorcio no es una opción para los cristianos, ¿será que Él no puede restaurar un matrimonio que desde donde lo miremos parece estar definitivamente roto? Fíjense, Él está diciendo, no se separen, no se divorcien. Si Él está diciendo eso, ¿será que Él no puede restaurar? ¿Será que no lo puede hacer? El Señor nunca nos manda algo que Él no puede hacer. Fíjense en la fe. Si uno dice, cree y será salvo. Cree y serás salvo. ¿Y después qué nos dice la Escritura? Que la fe es un don de Dios. Nadie puede decir, yo no puedo creer. No puedo creer. Yo te doy la fe. El Señor hace eso. El Señor hace eso. Lo que el Señor está diciendo aquí no es que Él quiere que seas miserable el resto de tu vida por permanecer casado o casada con alguien con quien no quieres estar. No está diciendo eso. Más bien el Señor te quiere decir que realmente existe el camino de la restauración. Es un camino largo, ya lo dije, es un camino doloroso, pero es un camino posible en Cristo. Tengamos gran aprecio por el matrimonio según el patrón establecido por Dios, porque ya lo dijimos, Él lo diseñó y Él es quien lo puede hacer brillar para su gloria. Y por último, en el plan de Dios, el matrimonio no fue diseñado solo para que nosotros lo disfrutemos. El matrimonio fue diseñado para retratar algo mucho más precioso y sublime: la unión de Cristo y su iglesia. El matrimonio es, por tanto, un cuadro que retrata el amor de Cristo por su iglesia y la sumisión de la iglesia a Cristo. Es un cuadro vivo del Evangelio, de esa preciosa noticia de que el Salvador vino, vivió perfectamente por su iglesia, murió por su iglesia, resucitó por su iglesia y volverá por su iglesia. Por lo tanto, no se trata de mí, no se trata de mi cónyuge. Los que se dicen ser cristianos, entiendan eso, no se trata de mí o de mi cónyuge. Se trata de Cristo y de su inagotable amor por su iglesia. Vamos a pensar en eso. No se trata de mí. Se trata de Cristo y de su amor por su iglesia. Eterno Dios y Padre Celestial,